Y suerte que somos dominicanos y todos, señores, lo enfrentamos con una sonrisa, porque esa es la gracia de nosotros, que somos optimistas hasta la tambora y merengueros también. Rafael hablaba, José Alfredo, de verdaderamente de El que salario, ¿no? los salarios no han aumentado y lo sabemos y lo sentimos y que se necesita un picoteo, un pluriempleo, la gente se desgasta, no le dan los chelitos. Y entonces, ¿qué decimos? Mira, el mismo gobernador, como mencionábamos, ha dicho que es hora de subir los salarios, porque la economía está creciendo, y si la economía está creciendo con salarios estancados, él dice, bueno, pero aumentan los salarios. Ahora, Entonces, ¿quiere decir que los empresarios se están quedando con no, ese pero ganancia y no la traspasan? bueno, eso es lo que el gobernador está pidiendo, pero entonces es un argumento que se puede utilizar para triplicar el salario mínimo. Porque si entonces no se hace de una manera voluntaria por parte del empresario, si la economía crece tanto y hay tanta riqueza que se va a mano del empresario, entonces, bueno, dupliquemos por lo menos el salario mínimo. Es una forma de hacerla. A mí me gusta esa idea, ¿tú sabes por qué? Porque el que tiene un salario mínimo duplicado va a tener una capacidad de consumo un poquitito mayor, va a tener una vida más digna y al mismo tiempo la economía se mueve porque esos son los grandes números, el salario mínimo y la mayor cantidad de personas. La verdad que los números que han dado el Banco Central dan para eso. Ahora, lo que pasa con estas estimaciones también es que el sector privado dominicano hace tiempo que debió haber sacado indicadores similares a lo que hace el Banco Central. No es que replique las cuentas nacionales, porque eso es muy difícil, pero sí se pueden crear indicadores que sean predictivos del Producto Interno Bruto. Pero el sector privado no invierte en eso, tampoco invierte en la parte de la inflación. O sea, el Banco Central tiene un monopolio de la publicación de estadísticas. Pero él no impide a nadie que saquen también estimaciones y que compitan las estimaciones. Entonces, si la cifra es un 7% y si la situación es que entonces no hay salario, bueno, pues entonces yo fuera presidente del Consejo, del Comité de Salario y yo pusiera una moción de duplicarlo. Y fíjate tú que los empresarios no han rebatido el hecho de que el crecimiento fue un 7%, ni se ha hecho en otros años. Duplica el salario mínimo, triplícalo y tú vas a ver entonces cómo comienzan a criticar esa cifra. A investigar si es cierto ese crecimiento Claro, del 7 o porque no. entonces ahí es que está, o sea, realmente eso se necesita para el debate. Entonces el asunto viene a ser unos impuestos altos, un crecimiento importante, pero también, Rafael, hay una deuda importante. Entonces es una parte que yo no entiendo mucho y quiero que me expliques. Porque si estamos creciendo porque tenemos más ingresos, pero al mismo tiempo nos estamos endeudando de manera importante, ¿quiere decir que los ingresos son de deuda? Fíjate, ese es otro debate que también el Banco Central ha querido no aceptar. El crecimiento, una gran parte del crecimiento está explicado por el endeudamiento externo. El gobernador muchas veces desestima ese argumento y es obvio que lo desestime porque eso compromete al gobierno, que es que tiene la política fiscal de endeudarse, pero ese endeudamiento es significativo y el país empezó a endeudarse de esa manera a partir del 2008, porque en el 2008 el Fondo Monetario Internacional, con la crisis mundial, cambió su política y estimuló a los países en desarrollo y a los grandes países también a endeudarse para poder hacer una política que ellos llaman contracíclica, o los economistas llamamos contracíclica. La recontra de la crisis. La recontra de la crisis. Y para tú hacer que la crisis se supere, tiene que gastar más. Sí, y quien el dinero gaste llama más, al dinero, quien gasta más es el gobierno, es lo que llaman los economistas, estimular la demanda agregada. Y ese estímulo cuando no hay ingresos propios, se hace con deuda, con financiamiento, como lo haría cualquiera. Absolutamente. Ahora, el país le ha tomado a eso una adicción, yo le llamo una adicción. Es decir, somos adictos ahora al endeudamiento. Pero ¿será que somos adictos porque no podemos sobrevivir realmente con la economía real, sin un endeudamiento? No, lo que pasa es que el gasto del gobierno es un gasto que es de muy mala calidad, no es eficiente. Entonces, para mantener ese ritmo de gasto sin unos ingresos generados de manera natural por la economía, tiene que endeudarse y ese endeudamiento es cada vez más fuerte. Y creo que es un estímulo grande a la economía porque este año, por ejemplo, el déficit del gobierno va a llegar casi a 100.000 millones, era 87.000, el año pasado 87.000 proyectados, pero luego hicieron una
una Un modificación, reenganche, un un reenganche reenganche de deuda. a fin de año de 11.000 millones, Ajá. lo que quiere decir que el déficit casi llega a 100.000. Eso Y ahí es un estímulo a la economía, por donde quiera que tú, aunque sea ineficiente, pero eso se está moviendo el dinero en el país. se mueve dinero. Entonces ahí vamos a hablar de la calidad de la inversión, porque fíjate, como cualquier casa de familia, tenemos que, lo que recibimos, o lo invertimos en algo, sea una cuentecita de ahorro, lo que sea que nos deje, o manejamos el gasto de manera que nos dé con lo que tenemos, si no nos sobra. Pero no hay manera de tú gastar más de lo que recibes. Es difícil que se sostenga en el tiempo. Entonces, de ahí es que viene mi inquietud de la calidad de la inversión, de nosotros como esta gran familia que es República Dominicana, porque si estoy invirtiendo en algo que no tiene retorno inmediato, pero me estoy adeudando con cuotas y tasas que suben y que sí tienen que ser confrontadas de manera inmediata, porque el pago de la deuda hay que hacerlo religiosamente todos los años, a un cierre todos los meses, como fuera. Entonces, ¿cómo se termina el balance? ¿Cuáles son las perspectivas para el año que viene, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que, tal como hemos dicho, la deuda, el endeudamiento, es un estímulo a la economía y la economía está creciendo un 7. O sea, eso indica también que tú vas a tener recursos para pagarla. Pero con la deuda es muy sencillo, la deuda va a terminar el día que se acaben las líneas de crédito. Pero espérate, antes de eso, si tú tienes recursos para pagarla, entonces no tenemos ningún problema. ¿Cuál es el problema? Si tenemos un préstamo y tenemos recursos para pagarlo, el problema Hasta está entonces ahora, que la gente no siente que ha mejorado su situación sí, de vida. Pero en el endeudamiento, para que no el endeudamiento, o sea, lo que pasa, por ejemplo, quienes compran deuda, los riesgos soberanos dominicanos, ven la economía creciendo. Puede ser que yo diga, mira, no es 7, es 6, es 5, es 4. Pero a ellos les gusta el perfil de la economía dominicana. Ven una economía que crece, que puede tener recursos para pagar, y el día que no tenga va a hacer una reforma tributaria y va a conseguir los recursos. O sea, tenemos esa línea de crédito abierta. Entonces, por eso que el gobierno insiste, en vez de hacer una reforma tributaria, endeudarse. Y el endeudamiento para... Pero la inversión extranjera no ha aumentado, José Alfredo. O sea, sí, también, ¿no? De manera significativa. Eso es lo que te digo. Porque o sea, la inversión es un dinero no financiado. claro, la inversión es que la perspectiva de fuera es que te ven la inversión extranjera creciendo, el comercio creciendo, te ven todas esas variables creciendo. Entonces, pero el tema de la deuda, o sea, se ha querido empequeñecer el tema, o sea, se ha criticado que se diga que el crecimiento por endeudamiento, pero tú lees los reportes del Banco Central y el gobierno es parte importante en casi todos los sectores, bueno, en gran parte de los sectores, del crecimiento. Tú tomas la agricultura, por ejemplo. El análisis de la agricultura del Banco Central del Crecimiento va ligado a los programas de apoyo que hace el gobierno. O sea, que son programas que están funcionando, que están que teniendo funcionan un retorno en ingresos. Entonces, si son programas gubernamentales que están impulsando la agricultura y en la finanza del gobierno se impacta ese retorno. Están basadas también en un financiamiento de deuda, la deuda impacta en el desarrollo. Construcción, pero el balance es gané más que lo que tuve que pagar en deuda. Por ejemplo, en este caso en particular de agricultura. Ok, metí un dinero de un financiamiento importante para mover la economía y esto está generando un impacto de retorno positivo hacia atrás. ¿Eso que recibí de retorno positivo me da para pagar lo que financié o me quedo abajo? Las cifras te dicen que está creciendo la economía. Sí, o sea, pero me da para pagar lo que debo por haberlo hecho crecer. Porque ahí es que está el balance, digo yo. Si ese análisis que tú dices, que no hay posibilidades de pagar, quienes compran deuda tuvieran la ligera duda de que eso fuera así, no se financiara la deuda. Claro, porque no seríamos un cliente de riesgo. Ahora en enero el gobierno va a salir, es probable que los bonos soberanos, ya si se está, si uno ve las estadísticas del banco, de los bonos, a los bonos se le está exigiendo ya mucho más rendimiento. O sea, tampoco es, o sea, la bonanza de unos años atrás no es la misma, el país se va a endeudar un poco más caro, y es lo que hablaba en otra ocasión, o sea, realmente tiene que haber un balance en la economía. Tú no puedes depender solo de la deuda, tú tienes que hacer un balance total. Aparte de que también tiene que mejorar, como hemos mencionado, muchos indicadores de gasto. De gasto. Sobre todo el gasto social se ha cuestionado. ¿Qué dices tú y cuáles son las perspectivas, Rafael, para el 2019? Mira, el 2019 es un año preocupante porque es un año preelecciones y yo te diría que incluso es un año de elecciones, porque hay elecciones internas en los partidos. Claro. Y sobre todo en el partido de gobierno hay un dilema que habrá que esperar cómo se soluciona, por eso es preocupante. El gobierno ha proyectado un déficit de 75.000 millones de pesos, que es un déficit moderado, digamos así. Yo pienso que ha sido muy optimista las estimaciones del gobierno, pero la realidad es que el 2019 sigue
la misma política de endeudamiento, un endeudamiento para pagar Más de lo mismo, podemos deudas decir. anteriores, más de lo mismo. Posiblemente no se va a crecer al ritmo del 2018, porque también la economía mundial en el 2018 favoreció ese crecimiento. Los Estados Unidos crecieron un 3%, más, el crecimiento más alto desde antes incluso de la crisis mundial. La economía europea creció mejor que en años anteriores, pero todas las estimaciones indican que el 2019 va a tener un crecimiento mundial menor. Eso se va a Impacta proyectar aquí, aquí, obvio. porque la economía dominicana, y hay estudios que lo muestran, cuando la economía norteamericana crece un 1%, la dominicana crece 1.6%. Ahí está la mayor cantidad de gente de nosotros ahí. ¿Por de qué? los Porque inmigrantes. las remesas Claro. crecieron este año un 14%, porque los dominicanos en el exterior están trabajando, Y que el están BID proyecta produciendo. que las remesas a largo plazo irán disminuyendo. Y Deben eso va a ser un disminuir, y si la golpe importante para economía la región latinoamericana. norteamericana no va bien, obviamente en el 2019 las remesas no llevarán el ritmo de crecimiento que llevaron el año pasado. Claro. Yo creo que esos factores van a estar primando en el 2019 y habrá que monitorear también el precio del petróleo. El precio del petróleo bajó en el último trimestre del año, pero el precio del petróleo es una caja de sorpresa. Sí, de Pandora. Es una caja de sorpresa, es un asunto que tú... Eso es más incierto que una mujer. Mañana Ay, Dios los mío. árabes tienen un problema interno y el precio del petróleo se dispara. Donald Trump va a retirar los militares norteamericanos de Siria, eso puede hacer que se agudice la guerra en ese lugar. De manera que lo que yo pienso es que este año es un año de inflexión, que habrá que monitorearlo muy seguidamente y que esperemos que sea un año de crecimiento, aunque pienso que en menor proporción que el año pasado. Que tengamos un crecimiento, aunque no sea del 7%. Bueno, muchísimas gracias a José Alfredo Guerrero, también a Rafael Espinal, los economonstruos, ya usted lo sabe. Tenemos que apretarnos el cinturón como quiera, que esto viene apretado para el año 2019, y seguir trabajando, invirtiendo bien, y sobre todo con el sudor de la frente de los de allá, de los de aquí, de donde sea que estemos, pues echar el pleito, porque esta guerra hay que ganarla de alguna forma, y tenemos de verdad que como dominicanos dignificarnos como nación a todos, a más de 10 millones de habitantes que somos. Vamos a una pausa y volvemos con más. Ahora se nos suma Gina Piantini, Health Coach, que viene a hablarnos de hábitos y conductas para el 2019, para enfocarnos, miren, alineaditos.